El ser humano solo puede captar cierta cantidad de ideas en determinado lapso de tiempo, por lo que es muy importante ser breve y aprovechar el contacto con el público para ir al grano. La condición es la cualidad de emplear las palabras indispensables. Para esto se prefieren frases y palabras cortas, se evitan tecnicismos y palabras rebuscadas y no se utiliza ningún recurso desconociendo de su razón de ser. También es importante recordar que la única oportunidad que tiene el público de interactuar con el orador es aquí y ahora. Recursos expresivos. Definir negando. Permite esclarecer conceptos oscuros, erróneos o malentendidos. Ejemplos. Messi no es un jugador de tenis. Esa remera no es de buena calidad. Definir afirmando. Permite ahondar las características que posee su objeto de estudio, idea o palabra. Ejemplos. Messi es un jugador de fútbol. Esa remera es de mala calidad. Definir por condiciones específicas. Contribuye a brindar detalles al auditorio. Se trata de eliminar toda ambigüedad a través de información explícita y concreta. Ejemplo, para ser un gran jugador de fútbol hace falta esfuerzo, dedicación y talento. Redundancia. Se debe usar para destacar aquello que lo merece, tanto por ser de difícil comprensión como por su importancia. Ejemplos. Messi juega al fútbol. Messi es el mejor jugador de fútbol. Estructuras paralelas. Permiten ser redundante sin parecerlo. Consiste en expresar dos ideas utilizando la misma estructura sintáctica. Ejemplo. Amigos, romanos, campesinos, prestadme atención. Vengo a enterrar al César, no elogiar. Reafirmación. Consiste en presentar una idea ya introducida previamente con otras palabras. Su función es enfatizar y aclarar. Ejemplo. Messi es un jugador muy completo. Es bueno tanto para asistir a sus compañeros como para anotar él. Metáfora y comparación. Consiste en exponer una idea o palabra acompañada de algún elemento conocido por el oyente. De tal manera se puede ilustrar sus características, funciones, etc. Ejemplos. Me golpeó la noticia. Se quedó dormido como una piedra. Hipérbole. La exageración debe ser contundente y directa. Es un recurso muy utilizado en las áreas de venta. Recuerde darle forma a su texto, puede convenirle recurrir a la generalización. Ejemplos. Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. Había 10 millones de personas en la cola de la caja. ¿Qué debe considerarse al revisar el manuscrito antes de exponer un trabajo? En primer lugar, debemos tomarnos un tiempo. Este tiempo será útil para poder encontrar las fallas al texto. Luego de haber tomado ese tiempo, debemos releer el texto y tendremos una perspectiva diferente. Primero debemos recurrir al aspecto escrito para luego pasar al aspecto oral. Por esto recurriremos a diccionarios, gramáticas y manuales de ortografías. Hay que olvidarse de que el texto es un cuerpo sagrado y no debemos temerle a la corrección. La voz es el principal instrumento de nuestra actuación, y para obtener un desempeño óptimo se precisa conocer los elementos que la conforman. La voz sería comparable a un instrumento musical. El sonido se produce al vibrar las cuerdas vocales que se encuentran a mitad de camino entre los pulmones que administran el tránsito de aire desde el exterior hacia el interior del cuerpo y la boca. La posición de la lengua y la concavidad de los paladares blando y duro son los factores que singularizan la voz. Por esto, no todos los hablantes realizan los mismos sonidos. Además, el registro de la voz se modifica durante el día y según la acústica del lugar, y, entre otras propiedades, es vehículo de deseo y de ímpetu. Tipos de respiración. Este es el tipo de respiración utilizada habitualmente. Su principal característica es llenar los pulmones de aire, solo la parte superior y no el resto del sistema. La respiración superior otorga al cuerpo la cantidad de aire suficiente para desenvolverse con normalidad en sus funciones. La respiración costodiafragmática abdominal. Este modo de respiración aloja aire en la zona inferior de los pulmones y permite fijar la intensidad del sonido. Esta técnica requiere una inspiración profunda y nasal, que en un principio es abdominal, para luego ir elevándose por la pared torácica hasta llegar a una elevación lenta y paulatina del diafragma, bajo la presión intensa y continua de la musculatura abdominal,
que se produce desde el pubis hacia arriba. En la respiración, los músculos abdominales fuertemente contraídos ejercen presión sobre el diafragma permitiendo un soplo parejo, lento e intenso, con una sensación de pujo. En la expiración, los músculos abdominales fuertemente contraídos ejercen presión sobre el diafragma permitiendo un soplo parejo, lento e intenso, con una sensación de pujo. Este tipo de respiración permite una expiración medida y controlada para la obtención de gran volumen. Dentro de las herramientas de sonido podemos encontrar las siguientes. El tono se puede relacionar con la altura de la voz, es decir, si es grave, media o aguda, pero también se puede relacionar con la intención del hablante, es decir, si está afirmando, si está siendo agresivo, si es tierno, amenazante u otro. El timbre provee información para la valoración subjetiva, aunque se relaciona con el aparato fonador de cada individuo y no tenga que ver con su voluntad. El ritmo es una herramienta esencial del lenguaje, ya que le da expresividad a este. Puede definirse como la relación con el tiempo y la velocidad del habla. El ritmo se construye con la combinación de sonidos y pausas. Modulación es la última adquisición del proceso vocal y constituye la manifestación expresiva del texto. Variaciones de velocidad, intensidad y altura tonal dentro de la misma frase. Pausas respiratorias expresivas y acentos son elementos que contribuyen a otorgar distintos matices expresivos. Pausal es una detención en la continuidad del habla que permite dar lugar a la apropiación de sentido en el texto. Los silencios son tan importantes como las palabras. Muchos oradores se incomodan frente al silencio, pero es un recurso que otorga tiempo para pensar tanto a quienes presentan las ideas como a quienes las escuchan. Armonía. Es el elemento que produce placer. Radica en la equilibrada combinación de ritmo, tono y estética. Hábitos recomendables para la higiene vocal. Se recomiendan reposo y sueño relajante. Gimnasio, masajes y baños de vapor contribuirán al alcance del equilibrio físico y psíquico. En cuanto a la alimentación, ingerir alimentos livianos y concederse el tiempo necesario para digerirlos antes de la presentación. Evitar comidas picantes y condimentos en exceso. Es recomendable tomar pequeños sorbos de té tibio con limón y azúcar antes de la presentación. Y sobre todo evitar bebidas gaseosas y cualquier tipo de bebida fría. Y nada de alcohol. Evitar la calefacción en exceso, ya que seca la mucosa. También afectan a la voz los cambios bruscos de temperatura o humedad, el clima demasiado seco y ventoso. Evitar la calefacción en exceso, ya que seca la mucosa. También afectan a la voz los cambios bruscos de temperatura o humedad, el clima demasiado seco y ventoso. Ejercitar la voz antes de ensayar o presentarse, en especial si es por la mañana. Evitar el carraspeo que provoca irritación. Si tiene catarro o tos, no exponer la voz en un evento. Si es necesario, recurrir a inhalaciones, nebulizaciones o pastillas para la tos. Se aconseja eliminar el tabaco. Además de ser nocivo en general, afecta a las vías respiratorias que proveen de aire. Se recomienda el uso de micrófono, en especial en salas grandes. Su principal función es proteger la voz, ya que permite la amplificación sin la necesidad de forzarla. En el caso de que se use micrófono, procurar inspiraciones poco profundas, para que sean silenciosas y suavizar los sonidos de las consonantes explosivas, como la P, la T, la CH o la D, para no distorsionar fonemas y evitar saturación del micrófono. Afecciones comunes de la oralidad. Es comenzar las oraciones o párrafos con fuerza y terminar perdiendo poder por el camino. Esto puede usarse a conciencia para generar mayor atención en el remate, pero usarlo durante todo el discurso puede llegar a no ser productivo. Por ejemplo, mi abuela me cocinó fideos con estofado. Reflexión creciente. Cada frase termina en forma interrogante. No será un defecto si se invita a participar a la audiencia, pero si se transforma en rutina, sonará como mendigar el favor al público. Por ejemplo, el sol, ¿saldrá a las 6:30 de la mañana? Exceso de velocidad.
Si habla a gran velocidad, será difícil llegar al final de la presentación y se le va a hacer difícil entender a la audiencia. Por ejemplo, evidentemente la liebre inicia la cabeza y en poco tiempo tiene una gran ventaja sobre su competidora. Ejecución monótona. El discurso carece de variaciones de tono y velocidad, y para solucionarlo se tiene que dar énfasis a las palabras claves, incluir pausas y otras herramientas para que el discurso sea más atractivo. Muletillas. Obstruyen la comunicación, dispersan la atención de los oyentes, aburren y quitan la belleza del texto. Por ejemplo, ¿qué te iba a decir? O sea, en otras palabras, dislalias. Son aquellas alteraciones que se producen en la articulación de las palabras. Pueden deberse a varias razones, como mala coordinación, causas funcionales, neurológicas u orgánicas, trastornos auditivos. Las disfunciones pueden afectar la articulación de algunas consonantes. Por ejemplo, la dificultad de la articulación en la R se denomina rotacismo y la de S sigmatismo. Las dislalias se solucionan con ejercicios ortofónicos guiados por un profesional. Por ejemplo, de repente se sintió muy cansado y un taxi lo pasó a buscar. Rinolalia. Es la excesiva nasalización. Se produce por la equivocada utilización de los resonadores nasales o pereza del velo del paladar que evita el uso del resonador bucal enviando el aire hacia la nariz. Por ejemplo, los impuestos aumentarán y se devaluará la moneda. ¿Cómo aprender un texto? Una de las maneras en las que podemos aprender un texto es mediante la repetición de una oración, es decir, comenzar por la repetición de una primera oración, luego seguir por una primera y segunda oración y así sucesivamente. Es recomendable hacer esta práctica durante la noche antes de ir a dormir para optimizar los resultados. Otra de las maneras es escribir las líneas que deseamos aprender. Esto nos ayudará a fijar nuestra atención en esa parte del texto. Por último, también podemos grabar un audio con las líneas que deseamos aprender. O sea, escucharlo mientras viajamos o hacemos otros quehaceres. Primera sugerencia. Sea lo que tienes que memorizar, escríbelo a mano. ¿Recuerdas en el colegio cómo preparar los resúmenes te ayudaba a memorizar las lecciones? Vale, no hacías resúmenes. ¿Recuerdas cuando te preparabas las chuletas? ¿Cómo el mero hecho de escribir ya ayudaba a memorizar la lección? El mismo principio rige aquí. Estudios con resonancias magnéticas han demostrado que cuando escribimos a mano se nos activan partes del cerebro que están relacionadas con la memoria y con el aprendizaje. Así que ya sabes, para tu próxima presentación, a quemar boli. Segunda sugerencia. Los olvidos más frecuentes se dan cuando estamos pasando de una idea a otra. Es muy raro que en el medio de una anécdota te quedes en blanco. Pues el otro día entro en el supermercado y... A no ser que tengas las neuronas tan cascadas como las estrellas de rock, no te va a pasar. En cambio, puede que cuando acabes de contar la anécdota del supermercado no sepas cuál es el paso siguiente. Para que eso no te suceda, te sugiero que ordenes tus ideas de manera lógica y que cada párrafo o cada idea tenga que ver con el anterior. Tercera sugerencia. Intenta memorizar este número. Ahora escríbelo. Venga, te espero. ¿Qué? ¿Difícil? Vuelve a probar. Intenta memorizar este número. La mente almacena mejor los datos si se los damos por bloques. Imagina que tienes que memorizar un texto de 1000 palabras. Pues mi sugerencia sería que dividas ese texto en 3 bloques y primero vas a ensayar con un bloque, cuando te lo sepas pasas al segundo bloque y lo mismo harás con el tercero. Eso evitará que si lo intentas memorizar de corrido, repitas 100 veces la primera parte, pero muchas menos las del medio o incluso las finales. Y eso hace que al final te sepas muy bien lo del principio y no te acuerdes de lo del final. Y cuando te sepas los 3 bloques por separado, es cuando ya puedes intentar hacerlo todo de corrido. Si has seguido la anterior sugerencia, te será muy fácil pasar de un bloque a otro. Cuarta sugerencia.
Yo he sido siempre una persona un poco ansias. Y antes, cuando preparaba un discurso, cuando ya tenía una parte hecha, me ponía a ensayarla. ¿Qué pasaba? Pues que memorizaba partes del discurso que más tarde en la edición iba a cambiar o tal vez iba a eliminar. Y cuando memorizas algo es muy difícil desmemorizarlo. Así que mi sugerencia es que no te pongas a ensayar tu discurso hasta que no estés seguro que lo que tienes delante es el borrador final. Quinta y última sugerencia. No leas mentalmente. Practica en voz alta. Hazlo delante de tus compañeros, delante de tu familia, de tu pareja. No tengas vergüenza. ¿Que puede que piensen que estás loco? ¿Y qué más da? ¡Tú sabes que no es verdad! ¿O sí? También es útil emular el movimiento y la posición. Por ejemplo, si vas a hablar de pie, ensaya de pie. Si vas a hablar sentado, ensaya sentado. No solo hay que entrenar a la mente, sino también al cuerpo. Un último consejo es que ensayes, en la medida de lo posible, delante de otras personas. Si eres capaz de ponerte en esa situación de presión antes del día D, el paso que tengas que dar al salir de tu zona de confort va a ser mucho menor, con lo que los nervios y la presión también descenderán. ¿Cómo captar la atención del público? Si notamos que nuestro público está perdiendo atención en nuestro discurso, podemos recurrir a una siguiente guía. En primer lugar, averiguar la causa, es decir, si es que no lo entienden o no siguen la relación de los conceptos. En segundo lugar, podemos variar el tono y ritmo del discurso. Podemos incluir una pregunta como por ejemplo, ¿qué es lo que los convocó a la reunión? Y como último punto, podemos completar una idea que hayamos dejado en el principio, a modo de suspenso. En tercer lugar, frente a cualquier circunstancia, ser nosotros mismos, y si nos equivocamos, admitirlo. Io non parlo italiano, ma se mi trovo de vacanze in Ibiza y qualcuno me dice «Ma qué cosa, vaffanculo!». Eso sí que lo entiendo. ¿Te ha llamado la atención cómo he comenzado este vídeo? Tal vez haya influido en que ahora mismo sigas viéndolo. Cuando hablas en público, debes captar la atención de tu público constantemente. En un mundo con cientos de distracciones, no debes darle ninguna oportunidad para que desconecten. Los aburridos, los pesados, los cansinos no nos gustan. Mi sugerencia: si el protocolo no lo exige, y cuando digo lo exige, quiero decir que lo exige de verdad, no empieces con agradecimientos. Antes de nada, me gustaría agradecer al excelentísimo rector Don Manuel López Jiménez por esta magnífica oportunidad de hablar en esta espectacular sala delante de esta genial audiencia. Y no me quiero olvidar tampoco de doña Eugenia López Martínez, que en realidad fue la persona que inspiró esta charla. Y no me quiero olvidar de Aragorn, hijo de Arathorn, que en la batalla de los 5 ejércitos me ayudó a decidir. Me aburro. Entonces, ¿cómo empiezo? No hay una fórmula mágica. Lo que hay son posibilidades ilimitadas. Pregúntate, ¿cómo puedo captar la atención de mi público? Hoy te doy 3 sugerencias. La primera, usa una cita célebre. Por ejemplo, Walt Disney dijo: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. La segunda, haz una pregunta al público para involucrarlos en tu presentación. Por ejemplo, ¿alguien cree que tengo la nariz grande? La tercera, usa una estadística impactante. Por ejemplo, ¿sabéis que el 90% de la riqueza mundial está en manos del 10% de la población? Pon estas 3 estrategias en práctica y pronto verás cómo captas la atención de tu público. Y si quieres que la mantengan hasta el final, ¡contrátame! Hablar con diplomacia. Es necesario manejarse con tacto, tanto en lo que se va a exponer como en el modo en el que se lo hará. Mida el resultado potencial para no encontrarse con sorpresas y situaciones complicadas. Si decide tocar temas delicados, tiene que tener en cuenta algunas reglas para no terminar siendo desbordado por las reacciones. Evitar emitir juicios de valor
mal humor, roces, tecnicismo, referencias a la intimidad y tocar temas de religión, cultura o ideología política. ¿Cómo enriquecer el discurso? El discurso se puede enriquecer utilizando los siguientes condimentos. La espontaneidad. Las personas tienen que sentirse cómodas. Vire siempre hacia una comunicación espontánea, incluso cuando se enfrente a un grupo de especialistas. El humor sirve para distender y ganarse el favor del auditorio, además de alejar distracciones y situar otra vez al público en su órbita. Usar una picardía que sirva para incrementar la atención y distender a la audiencia, pero que no sea contraproducente. Si el público se aburre, puede fracasar en su objetivo. Pero recuerde no caer en un chiste fácil. Si la broma no es adecuada, lo llevará directamente al fracaso. El suspenso. Puede crear expectativa dejando para el final un detalle o plantear preguntas que encuentren respuestas en el desarrollo para mantener a todos bien atentos. Las cifras. Poseen la contundencia de los datos irrefutables. Llaman la atención, son ilustrativas y generan impacto. Saber dónde ubicarlos puede reforzar su credibilidad. Utilizarlas en formas de porcentajes, proporciones, valores, etc. Prefiera las cifras redondas. No diga 52, diga 50 o medio centenar. Elija la forma que le resulte más fuerte, que otorgue mayor impacto en su argumentación. Los ejemplos personales. Fortalecen la conexión con el público. También divierten y distienden. La relación entre el orador y el tema puede que no sea por generación espontánea. Por lo tanto, medite y examine. ¿Le afecta el tema? ¿Cómo? Nunca fuerce el tema. Recuerde que debe ayudar a conseguir los objetivos. No se trata de incluir al orador por figurar nada más. Los ejemplos son especialmente útiles para clarificar ideas abstractas. El público debe apropiarse del texto y requiere elementos concretos. Si no puede lograr bajar sus ideas, el público levantará vuelo. Las preguntas. Inclúyanlas en el desarrollo del texto. Le ofrecerá un lazo con las personas, pues es muy importante que la audiencia se sienta incluida. Entre otros beneficios, ayuda a cortar la monotonía de la exposición, aporta información y datos para el desarrollo del discurso y para conocer el estado del público. La cita. Cite frases conocidas y de personas conocidas que encuentre apropiadas para su argumento. Pueden ser graciosas, inspiradoras o ilustrativas. No olvide que usted debe conducir a sus oyentes para que interpreten la cita en el sentido deseado. La estructura paralela. Es un modo para expresar dos ideas utilizando la misma forma. ¿Qué relación lógica supone? Analícelas. ¿Qué tan importantes son para la comprensión general? ¿Involucran palabras, oraciones o párrafos? Márquelas en el texto para poder identificarlas y recordarlas. Explótelas. Las enumeraciones. Es un recurso literario que debe utilizarse a conciencia. Tanto la lista total como cada uno de sus elementos debe merecer estar en el discurso, tener un porqué. La conexión entre los elementos debe ser clara, expresada con pequeñas pausas entre cada uno de ellos. Es preciso tener sumo cuidado con los cambios de entonación. Si lo hiciera en la mitad de la lista, podría dar a entender que se trata de otra oración. Puede encontrarse con dos tipos básicos de listas. Primero, la lista en la que cada elemento aporta un contenido sustancial. Y segundo, la lista en la que la importancia radica en la cantidad de elementos a enumerar. En el primer caso, debe darle un tipo a cada elemento, para que las personas absorban la información que se encadenará con el elemento siguiente. En el segundo caso, puede pronunciarse de manera más rápida, ya que la audiencia logrará entender lo que desea transmitir.